eso vale millones. Por eso esas empresas son les va tan bien a nivel del mundo. Y entonces esa información, todo el mundo empezó a almacenar información. Los bancos tienen los perfiles de los clientes, los gobiernos empezaron a exigirles a los bancos que almacenaran la información. Al principio no sabían para qué, pero luego ya se dieron cuenta de que era bueno tener control sobre los usuarios y saber qué habían hecho. Las empresas empezaron a almacenar datos. Una empresa que vendía zapatos, guardaba su base de datos de clientes, pues la tenían por ahí y no sabía para qué. Pero más adelante los mismos vendedores le empiezan a pedir al señor que almacena la información: oiga, ¿por qué no me manda un reporte de todos los que han comprado este tipo de zapatos? ¿O por qué no me manda un reporte de todos los ingresos que se tuvieron este mes? ¿O por qué no me da un reporte? Empezó a tener usos y empezaron a sacarse reportes y empieza a pasarse algo que se llama la analítica descriptiva. Y eso está permitido, digamos, legalmente puede hacer que vendan los datos de uno. Cuando ustedes no se han dado cuenta que ustedes quieren entrar a Colpatria y Colpatria les dice: y acepta las condiciones y términos y dice que si no, no lo deja seguir, y uno le dice no y te saca la página. No, pues yo necesito entrar a hacer la transacción, acepta y todo, le toca finalmente aceptar. Y si uno leyera todo eso, y ahí dice que usted acepta, que su información la manejan, que la vendan, que la publiciten, que la distribuyan internamente, mejor dicho, uno está aceptando todo, uno está perdiendo totalmente la privacidad como tal en todos esos todos esos chulitos que uno está dando a través de internet. Entonces ya en este momento alguien que diga: no, nadie me conoce, mira, no, internet te conoce. Si has navegado y si tienes una cuenta y no crean, las DIAN y todo eso utilizan software que son para eso, o sea, para analizar perfiles y gastos y etcétera. Y después de que viene la gente que pedía los reportes y todo eso, vienen los modelos predictivos. ¿Y qué es esto? O sea, a partir de los datos que tenían las empresas, empiezan a sacar ya a nivel, por ejemplo, económico, tener proyecciones de poder saber: oiga, mi empresa, si yo sigo teniendo este crecimiento y estos ingresos, ¿cómo va a estar a un año, o a 2 años, o a 3 años? Entonces empiezan a generar a través de Excel, de conocimientos de estadísticas, empiezan a crear modelos predictivos, algunos con software, otros con aplicaciones que ya conocemos, tipo Excel, Access y bases de datos así. Y la gente se familiariza con eso. Entonces ya dice: no, si yo invierto aquí tanta plata, entonces más adelante voy a tener tanta utilidad. Y eso ya se lo entrega un software. Entonces eso es lo que se llama modelación predictiva. Todo este camino que yo les estoy mostrando es cómo vamos a llegar a lo que al día de hoy hace la inteligencia artificial. Entonces siempre la base de la inteligencia artificial son los datos. Los datos es la base de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué pasa con esos modelos predictivos? Si ese modelo predictivo yo lo dejo así y lo alimenté de mis datos pasados, pero si ya él llega y me hace la proyección que el próximo año vaya a tener una utilidad del 5 o 10%, pero yo en este año le metí nuevos productos y este producto que se estaba vendiendo me tocó quitarlo del mercado porque no tuvo el mismo tiempo, porque el proveedor de China me lo bloqueó o algo. Entonces empiezo a alimentar el modelo, lo empiezo a alimentar con el día a día, con las cosas que le están pasando. Entonces esa máquina, a pesar de que se está alimentando de los datos viejos, se está alimentando del día a día. Entonces eso es algo que se llama el machine learning, que es el aprendizaje de la máquina, a partir no solo de lo que tenía antes y para lo que fue hecha, sino que le empiezan a alimentar el día a día a esa máquina y ella empieza a cambiar sus modelos. Ya le dicen: no, la utilidad para el próximo año ya no va a ser el 5%, es el 4%, es que usted quitó este producto y por acá entra esto. Entonces la máquina, el software le empieza a mostrar la realidad con base a los nuevos datos que se están alimentando.
Ese es el Machine Learning. Y después del Machine Learning, si yo no solo me alimento con la sede de Bogotá, con los datos de aquí, sino que yo tengo una sede en Medellín y otra en Barranquilla, y empiezo a que las tres se mezclen en un solo software y me empiecen a entregar reportes a mí, no solo entonces de esa parte, sino del funcionamiento de un producto a nivel regional. Entonces ya busca tres bases de datos diferentes y está alimentándose de tres realidades diferentes y ya puede encontrar cómo se comporta el producto de zapatos talla 38 a nivel regional, y ya puedo sacar información jugando con más variables de diferentes zonas porque se han creado diferentes capas y ahora se hablan entre ellas, y ese software empieza a recolectar la información de todas ellas. Entonces se pasa a la siguiente etapa, que se llama el Deep Learning. Deep es profundo, es un aprendizaje más allá del normal. Él empieza ya a mezclar diferentes fuentes de información, diferentes números de diferentes partes, y empieza a colocar capas para extraer información. Ese es el Deep Learning. Y después del Deep Learning, si uno llega y ese modelo ya no solo lo dejo ahí, sino que lo conecto a la internet y le digo, oiga, usted sabe de Medellín, de Bogotá y de Barranquilla, pero ¿por qué no me aprende cómo es que se comportan las ventas de zapatos a nivel del mundo? Entonces lo conecto a internet o lo conecto a entes externos donde empieza a extraer información. Entonces en internet, por ejemplo, puede sacar cómo se comportan los zapatos en Centroamérica de este dato, y él empieza a modelar, empieza a sacar nuevos datos y me empieza a ver cómo mis ganancias tal vez pueden comportarse más parecido a lo que esté pasando en Chile o lo que esté pasando en Argentina. Él va a toda esa data, toda esa diferente información la empieza a sacar no solo de mi parte regional, sino que empieza a alimentarse de otras fuentes de internet o de internet de las cosas. Esto se llama el IoT, es Internet of Things, o sea, internet de las cosas, porque las cosas empiezan a conectarse a internet y empiezan a producir mensajes. Por ejemplo, ahora ya hay neveras que te dicen que te falta leche o te falta carne, y él sabe por mi GPS que estoy pasando por el éxito y me llega el mensaje, oiga, a usted le falta carne en la nevera. Vale. Y entonces esa alimentación ya no solo son los datos de mi empresa y todo eso, sino que empieza a alimentarse de fuentes externas. Entonces eso es lo que se llama modelos predictivos a nivel de lo que es la inteligencia artificial. Luego viene que ya no solo aprende de datos, de números, de mis tablas que yo tenía de balances de las empresas, de la parte económica, de contabilidad y todo eso, sino que él empieza a analizar imágenes, empieza a analizar audio, empieza a analizar video, empieza a analizar texto. Entonces, las cosas ya no se limitan a mis tablas de números y de estados financieros y todo eso, sino que él, por ejemplo, empieza a aprender, incluso puede llegar a consultar libros y datos de bibliotecas, esos software, y a capturar información que a mí me puede beneficiar y me puede empezar a ayudar a mí a que tenga mejores decisiones en qué puedo alimentar mi negocio, que puedo, mire, en tal parte se está moviendo mejor esta marca de zapatos, usted puede anticiparse a traerla aquí a Colombia. Entonces esas cosas, o sea, que ya requieren como algo, como si estuviera ya pensando cognitivo, entonces son las soluciones cognitivas. Pero porque él empieza a analizar textos, video, audio, imagen. ¿Qué pasa? Google a principios del 2000, finales de los 90 y principios del 2000, estaba digitalizando libros y pagaba porque
digitalizaran, se escanearan libros y se digitalizaran y se subiera la información. Y le decían, pero Google, ustedes están perdiendo el tiempo. Porque ¿para qué suben eso si lo antiguo y esos textos que ya la gente ni lee? Si primero, el que quiere un libro lo compra por el honor y nunca va a perder, digamos, como el placer de leer un libro. Sí, el placer de leer el libro. ¿Y ustedes para qué se ponen a digitalizar libros viejos y cosas históricas? Dijo, no, es que a mí no me interesa, yo no estoy digitalizando libros para el humano, yo estoy digitalizando libros para el software, porque más adelante el software va a leer esos libros y a partir de eso va a tener sus propios criterios y va a poder crear sus propios conceptos y tomar decisiones. Pero bueno, Google, ¿no? Google. Y ahora es algo que las máquinas ya hacen, alimentarse de bases de datos, de bibliotecas, de entes externos, analizar imágenes, identificar dónde hay personas, dónde hay animales. Ahora uno puede llegar y meterle a un software, mire, esto es un gato, y lo alimento con imágenes de 100 gatos. Y luego el mismo software le digo, ¿qué es esto? Le pongo un perro. Entonces me dice, no, eso no es un perro. Si le pongo un gato, me dice, mire, este es un gato, hay una probabilidad del 70 o 75% de que esto sea un gato. Y así no solo eso, sino que cualquier cosas de ese tipo pueden ser utilizadas, por ejemplo, para un melanoma. Entonces yo lo alimento de melanomas, de imágenes de melanoma, y él llega y luego yo remotamente, una persona en el Amazonas tiene una manchita ahí, se toma la foto y la manda a una aplicación que se llama OneDog3 y le dice, oye, ¿qué es esto? Y él le dice, mire, eso es una dermatitis, y le hace el diagnóstico. Pero fue que lo aprendía por las imágenes que lo alimentaron. Y ahí, en ese aprendizaje que ya hay de imágenes, de audio, de video, empiezan lo que se llaman las soluciones cognitivas, que es el siguiente paso para lo que es la evolución de la inteligencia artificial. Después de las soluciones cognitivas viene la analítica prescriptiva. Ya el software ya no solo se alimenta de internet, sino que a la persona le empieza a decir, oiga, ¿sabe qué? Usted no debería solo vender zapatos. Veo que en los almacenes de zapatos también la gente le gusta comprar medias. Usted debería traer medias. Pero eso me lo dice a mí el software. O sea, el software hace una recomendación a mí. O sea, después de analizar información, yo lo había diseñado para que me entregara mi información de zapatos y que se alimentara y me manteniera bien informado de toda la parte de mis ventas de zapatos, que era lo que yo me dedicaba. Pero el software me empieza a hacer a mis sugerencias. Usted debería, la línea de media que usted puede llegar a tener en su almacén de zapatos es esta, porque la mayoría de almacenes tienen esto y se presenta una utilidad de todo eso, y el software empieza a hacer esas sugerencias. O sea, eso forma parte del camino de la inteligencia artificial, y eso se llama la analítica prescriptiva. Y finalmente ya llegamos a lo que es la inteligencia artificial. Como lo que dicen es que la inteligencia artificial es muy difícil definirla, porque tiene muchas cosas, pero el camino más fácil de entender que la inteligencia artificial es este. Entonces, ¿qué pasa en la inteligencia artificial? Ya él no solo toma las decisiones, no solo me hace sugerencias, no solo investiga a nivel de internet, sino que él puede llegar y autocorregirse. El software se reescribe y dice, usted me hizo esto, pero mire que hay una rutina que usted me tiene que le evalúe todos los zapatos de niños de 0 a 1 año, y eso no tiene ninguna variedad. ¿Sabe qué? No se lo voy a volver a analizar, porque eso no tiene ninguna variación. Más vale, y llega y se borra esa actividad dentro de toda su rutina y empieza a crear nueva rutina.
¿sabe qué? Yo le voy a crear una rutina de los comportamientos de los calcetines. Y la crea. Y esa ya, ese dominio y digamos, capacidad de tomar decisiones es lo que viene y se define como inteligencia artificial. O sea, ya es algo más completo, es algo que se alimentó siempre de información, pero que pasa por diferentes etapas para llegar a lo que es la inteligencia artificial. ¿Quedó como más clarito? De lo que es una máquina, un hardware, o sea, una máquina, algo inerte. Es que precisamente lo que me pareció como un poco se me hizo como un clic en la cabeza es que es como si el mismo ser humano se estuviera investigando a sí mismo, porque la complejidad de lo que es un ser humano es todo esto, ¿cierto? Correcto. Solo que es como si ya se está como volviendo, se está plasmando, ¿no? Sí. Pero es como si fuera el mismo ser humano observando su propia manera de... Exacto, lo que siempre y muchos analistas de datos dicen es que la inteligencia artificial es totalmente la forma de pensar, la forma de actuar y la forma de procesar la información del ser humano. O sea, el ser humano, el raciocinio como tal, para llegar a lo que es la inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora ya esa inteligencia que tenía el humano se está plasmando en software. A unas velocidades impresionantes. Sí. Pero ayer veíamos en un programa que hay unos científicos que están investigando el cerebro humano. Están entrando a mirar cómo se comporta cada neurona y cómo se conecta a tantas otras para poder mantener toda esa información. Porque creo que uno de los problemas de la inteligencia artificial es para que esto pueda crecer, tiene que disminuir el tamaño de todo, porque es que el cerebro es muy difícil de reemplazar por una máquina. Sí, correcto. Porque las memorias todavía siguen siendo muy grandes, el almacenamiento sigue siendo demasiado, tiene que estar conectado muchas cosas para poder tener todas las herramientas para poder tomar decisiones y poder... Pero hay unos científicos en un programa que nosotros veíamos... Sí, de Friedman. Sí. Y sí. Analizan un pedacito del cerebro y dicen cómo es que se comporta el cerebro para poder funcionar, para ver cómo lo pueden llevar exacto, cómo lo pueden llevar a generar en un nuevo modelo de inteligencia. Y aquí, en todo en lo que se llama Deep Learning, que ya hay varias capas de aprendizaje, la base es algo que se llama la neurona. Porque la neurona, ella aprende, pero se conecta con todo el mundo. Sí, con todo. Entonces hay un aprendizaje neuronal. O sea, todo esto tiene una matemática intrínseca, claro. ¿no? Pero no vamos a llegar a eso. O sea, pero el que quiera profundizar sobre todos estos pasitos en internet hay mucha información. Los videos que yo traigo, algunos son de IBM, hay otros que son del canal del DW de Alemania, hay otros unos web de gente que le gusta la inteligencia artificial, pero de todo esto hay mucha información en internet, y si ustedes quieren aprender más, como decía el señor Andrew la semana pasada, que es el presidente de Coursera, decía, es que el aprendizaje es para los jóvenes, considerándose joven cualquier persona que sea menor de 100 años. Entonces, todo lo de inteligencia artificial dice, y es uno de los gurús a nivel mundial, o sea, una de las 100 personas que en este momento está tomando las mayores decisiones, y lo que él toma influye mucho en lo que está pasando en el mundo. Y él dice, todo lo que yo tengo en mis web de Coursera y todo eso, o sea, es para todo el mundo, para que todo el mundo lo aprenda. Y ahora cualquier persona puede llegar a programar, puede llegar y aprender lenguajes de programación, porque va a haber un momento, por eso los niños ahora en los colegios les enseñan programación, porque en nuestra digamos, era, el inglés es algo básico y empieza a ser algo indispensable. En unos añitos ya el inglés y los idiomas tal vez no van a ser tan sensibles
al aprendizaje porque van a haber traductores en tiempo real que te lo van a meter la información y no vas a necesitar nada de eso, pero sí vas a necesitar saber programar. Pues ya, ¿no? Los celulares ya tienes. Sí, sino que todavía le falta, se están puliendo, pero para allá van. Sí. Siri te traduce.